Bienvenido, Bruno, al espacio diplomático un poco para conversar cuáles son las perspectivas, digamos, de todo lo que sería la cadena pesquera del país, que sabemos bien es fuente de empleo, fuente de ingresos para el país y uno de los mercados más fuertes que por el momento tenemos. En ese sentido, quería preguntarle primero, ¿cuál es la situación del sector pesquero en estos momentos, Bruno? A ver, gracias Oscar por la pregunta, un gusto estar aquí en este medio. Mire, primero déjeme decirle un poco una visión un poquito más amplia de cómo vemos nosotros las cosas en relación, digamos, a lo que el país necesita y dentro de lo cual obviamente está inmerso el sector pesquero. El Ecuador es un país que hace 21 años ya casi decidió tomar como moneda de circulación local el dólar, ¿verdad? Eso, en su momento inclusive yo participé en algunas conversaciones porque yo en esa época ayudé en el tema de la GD a hacer todo el saneamiento de la banca y el fortalecimiento patrimonial de la banca en función de la calificación de activos de riesgo de la banca. Pero se tomó la decisión, habían estudios técnicos, pero también tenía un fuerte contenido político. Y a mi manera de ver, no se terminó de hacer todo lo que se tenía que haber hecho para poder enfrentar el hecho de tener una moneda dura. El resultado que tenemos ahora es una economía muy cara, encarecida, tenemos un problema serio de endeudamiento. Mire usted que si no hubiera sido por el apoyo del Fondo Monetario y la pandemia que de alguna forma hizo que los tenedores de bono y todo acepten una renegociación, etcétera, estaríamos muy complicados, ¿no? ¿Verdad? Pero también a su vez la dolarización nos blindó de tener un escenario parecido al de Venezuela. Bien, entonces el Ecuador, dolarizado como está, necesita fortalecer las actividades que son las que pueden traer divisas al país. Nosotros conocemos tres formas, digamos, de que vengan divisas al país. Por la vía de la inversión, por la vía del endeudamiento, que ya estamos a niveles ya difíciles de manejar, y por la vía de las exportaciones. Entonces, dentro de las exportaciones, tenemos las exportaciones petroleras y las no petroleras. En el tema del petróleo, ¿verdad? Mi visión personal es de que el petróleo no sé por cuántos años más va a seguir siendo una fuente de energía. Y el Ecuador tiene que mirar a una economía post-petrolera, ¿no? A una economía que vaya más allá de la explotación de este recurso no renovable, que es el petróleo y también su minería, y pensar en que tenemos que tener una hoja de ruta para ir a un esquema donde seamos capaces de producir cosas para venderle al mundo. Y en eso el Ecuador tiene, y para mí está llamado a ser una potencia alimentaria de orden mundial, ¿verdad? Entonces, la pesca está en ese segmento. El Ecuador es un país pequeño, pero pesqueramente hablando muy potente. Estaba hasta hace poco dentro de los 25 países pesqueramente hablando más importantes del mundo. Hoy estamos en el puesto 27, pero seguimos siendo muy importantes. Entonces, esa posición preponderante se debe a que el Ecuador tiene unos derechos pesqueros muy importantes en el tema de la pesca oceánica, la pesca del atún. Entonces eso nos da la capacidad dentro del ordenamiento pesquero que nace de la Convemar y de las OROPS, de los organismos regionales de ordenamiento pesquero, nos da la capacidad de poder activar en esa pesca oceánica de un recurso que es altamente migratorio y que lo consume el mundo entero. La FAO nos acaba de decir al mundo hace 4 o 5 meses en su informe bianual de que el consumo de recursos provenientes del mar en el mundo crece a un ritmo de 3,1%, cuando la población apenas crece a 1,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está comiendo el doble, ¿verdad? Entonces, y a mi modo de ver, aquí lo que hay, con todo lo que estamos viendo, y ya lo vamos a conversar a lo largo de la entrevista,
lo que hay es una pugna por posicionarse de cara al futuro, ¿verdad? Para poder acceder a este mercado que supera los 200.000, 300.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, el Ecuador está en esa línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pesca tiene que irse modernizando, se tiene que ir acoplando a las nuevas tecnologías y a las nuevas regulaciones. El tema de la pesca ilegal, no regulada y no reportada, hoy día es un tema que ha cogido desde que esto nació allá por a principios de los años 2000, ha ido cogiendo fuerza, y hoy por hoy es un tema que ningún país importante, ningún mercado importante le acepta que usted le venda pesca ilegal, a tal punto de que nosotros tuvimos un llamado de atención de Europa con la tarjeta amarilla. Y hoy estamos trabajando fuertemente para desmontar eso, y básicamente habían dos preocupaciones. Hay una legislación pesquera moderna, nueva, que contemple todas estas nuevas demandas del mundo, y dos, poder incorporar dentro de los procesos de control y administrativo una plataforma electrónica que nos ayude a controlar la trazabilidad de los productos. Porque el Ecuador, que como yo le decía hace un momento, es una potencia pesquera, en cuanto a la primera fase de la cadena, digamos que es la fase de extracción, necesita, por su industria en tierra, importar una gran parte de pescado para poder mantener las plantas operando todo el año. Fíjese usted, la flota de bandera captura más o menos entre 280 y 300.000 toneladas al año, pero procesamos 550.000, 580.000 toneladas al año. Entonces, es la diferencia entre 550, 580 y 300.000, hay que traerlo de otros océanos. Pero Claro. tenemos que traer pescado que venga pescado dentro de las normas y las reglas del juego que el mundo demanda. ¿Qué estaba ocurriendo? Que había pescado que estaba entrando, que no venía con esas certificaciones, por decirlo así. Mire, la pesca ilegal es el tercer negocio ilícito más grande después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Se calcula que el negocio de la pesca ilegal en el mundo anda cerca de los 25, 28 mil millones de dólares. Entonces, todo ese conjunto de cosas, el Ecuador como país pesquero importante tiene que observarlas y tiene que entenderlas y manejarlas. Hemos logrado, gracias a Dios, una interacción público-privada muy importante para poder enfrentar todos estos retos, y nuestra autoridad pesquera lo ha entendido bien, y nosotros también, los actores privados de la pesca también, hemos logrado una unión muy importante dentro del sector privado, y eso nos ha hecho enfrentar todas estas cosas. De manera que yo visualizo de cara al futuro un sector pesquero muy fortalecido en cuanto a su legislación, en cuanto a su control, en cuanto a sus procesos de bioseguridad sanitarios. Visualizo un sector pesquero que va a seguir siendo fuente de riqueza y de bienestar para el Ecuador. Perfecto. Bueno, ha hecho un planteamiento súper amplio del Estado, ¿no? Y de toda la importancia de la industria pesquera. Bueno, tengo yo ahí una consulta. Hace unos días conversábamos con el canciller y él nos indicaba la importancia de las políticas a largo plazo. Es decir, políticas, inclusive insistía un poco en que las políticas no deberían estar sesgadas por algún movimiento político o alguna ideología, sino que más bien pensando en el país. Bueno, un poco señalando este preámbulo, él nos indicaba la importancia de ya no depender de los ingresos petroleros, sino precisamente de la industria que usted planteaba, que es la no petrolera. Hablaba de cosas, de temas de agricultura, de cómo innovar, de la industria del conocimiento, conversó un poco de propiedad intelectual, y también ahora que usted lo menciona, hablamos del sector pesquero.
que son recursos que generalmente se están reproduciendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que debería plantearse? Sería el escenario ideal para que el sector pesquero se fortalezca aún más, tomando en cuenta que en mayo del 2021 tendremos un nuevo gobierno? ¿Qué es lo que debería esperarse dentro de todo este planteamiento que le he mencionado, Bruno? Correcto. Sí, hemos conversado con el embajador Gallegos al respecto y coincidimos en que la pesca tiene que convertirse en una política de Estado. Es decir, no puede ser manejada la pesca de acuerdo al vaivén de la persona de turno o de los intereses coyunturales de turno. La pesca tiene que tener una visión de largo plazo, porque fíjese usted ya, la pesca es un negocio, pues, ¿no? Entonces, cuando usted se quiere meter en este negocio, es un negocio muy intensivo en capital. Solo para que tenga una idea, un barco atunero con características, digamos, oceánicas y todo, hoy, si usted lo va a construir en un astillero de España, le vale 32 millones de euros, pues, ¿no? Montar una planta atunera con todo lo que implica tener una planta, eso estamos hablando de 25, 30 millones de dólares. Entonces, usted no va a invertir esas cantidades de dinero para que en 6 meses le cambien las reglas del juego y pasado mañana otra vez. Entonces, se necesita una política de Estado y en eso coincidimos con el canciller. Aquí hay un tema que lo mencioné hace un momento y lo vuelvo a mencionar. El mundo cada vez está demandando más y mejores productos del mar, con calidad, con precio y con certificación de sostenibilidad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, el mundo entero y todos los países que activan en la pesca están tratando de posicionarse, ¿verdad? De tal manera de que puedan tener acceso a estos mercados. Entonces el Ecuador también tiene que jugar ese partido y lo tiene que hacer bien. Ecuador tiene la ventaja de que tiene una tradición pesquera de más de 50 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? Y posiblemente, no sé si lo tocaron con el canciller, pero cuando nació la ley de la Convención del Mar, la Convemar, ¿verdad? Se estableció que el cuidado de los océanos en temas pesqueros iba a hacerse a través de las OROPs, organismos regionales de ordenamiento pesquero. Entonces, cada océano en el mundo tiene una OROP. En el Atlántico hay una OROP, en el Índico, en el Pacífico hay dos, porque como el Pacífico es tan grande, tiene la CIAT, que es la OROP, digamos, del Pacífico Oriental, y la WCPFC, que es la OROP del Pacífico Occidental. ¿Ya? Entonces, aparentemente, el mundo considera en el seno de la ONU de que este esquema de control se podría estar quedando corto en cuanto a lo que es la pesquería oceánica y está planteando una nueva idea que se llama, se la conoce en el argot pesquero como BBNJ, Bioaquatic Beyond National Jurisdiction. ¿Ya? Entonces, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque ahí hay mucho juego de intereses. Cuidado, nosotros vamos a hacer digamos, el conejillo de Indias, que vamos a ir a suscribir unas cosas, pero las grandes potencias como China, como Estados Unidos, como España, no están pues pensando en adherirse a ese tipo de controles. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo decía, el Ecuador tiene que tener en el sector pesquero y también en el agrícola, pero estamos hablando de la pesca, una política de Estado muy clara en ese sentido para que puedan atraerse las necesarias inversiones. Si nosotros mañana, por ejemplo, logramos el acuerdo comercial de Estados Unidos con Estados Unidos, eso seguro, pero seguro va a llamar la atención y va a atraer inversión de empresas que querrán venir a posicionarse en el Ecuador para poder, con esta plataforma, digamos, que nos dará el acceso al mercado americano, producir de aquí para venderle a los Estados Unidos. Hoy por hoy ya lo estamos haciendo Europa y por eso es que aquí hay empresas, capitales italianos, capitales españoles, ¿verdad? Y hoy tenemos también a la compañía más grande que maneja el mercado de los Estados Unidos, que es Starkey, aquí en el Ecuador. Parte de su producción se la llevó al África por temas de costos, pero
si lo sabemos porque hemos hablado con ellos, si mañana tenemos el acuerdo con Estados Unidos, ellos esa producción la traerán acá y podríamos, pero fácilmente, porque ya tenemos la capacidad instalada en tierra, ¿verdad? Fácilmente podríamos incrementar las exportaciones en 300, 400 millones, pero de un año para otro, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando y lo que no puede haber es estas cosas y estos ataques y estos intereses. Por ejemplo, ahora estamos teniendo una situación bastante complicada, sensible, por las pretensiones de un grupo de ambientalistas que quieren, por ejemplo, ampliar la Reserva Marítima de Galápagos, causándole un perjuicio muy grande a la pesca. Y lamentablemente la Cancillería ahí ha adoptado una posición que no está, con la cual no estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo coincido con el embajador gallego en que tenemos que tener una política de Estado de largo plazo y en eso estamos trabajando. A los candidatos que se perfilan, digamos, como para ser los favoritos para las próximas elecciones, ya les hemos hecho a un par unas presentaciones y lo seguiremos haciendo y todos nos han manifestado que por supuesto que la pesca tendrá todo el apoyo del gobierno de ellos, digamos, ¿no? Entonces, el tema pasa por ahí. Mire usted que hablando de cifras, ¿no? La pesca son 1.640 millones de dólares en exportaciones, más de 200.000 empleos entre directos e indirectos, porque la cadena de valor de la pesca es muy grande. La pesca es el único sector que hace lo que el Ecuador quiere y aspira, que es dejar de ser un exportador de bienes primarios, porque el 67% de nuestras exportaciones son con valor agregado, ¿ya? En la conserva de la lata, en la conserva del pouch, en el lomo precocido y congelado y otras presentaciones. Entonces, eso hay que potenciarlo, eso hay que protegerlo. Pagamos, obviamente, todos nuestros empleados tienen empleo pleno, contribuimos a la seguridad social, compartimos el fruto de trabajo por la vía del 15% de la participación de utilidades, pagamos impuestos, en fin. Eso está ahí en las estadísticas del SRI de todos lados, o sea que el sector pesquero es un sector muy positivo para el país, pero recibimos este tipo de ataques justamente por falta de una política de Estado y clara, ¿no? Entonces, aspiro y espero que esto se pueda resolver. Claro. Ahora le quería consultar sobre, bueno, hay mercados en donde nosotros tenemos mucha presencia. ¿Cuáles son los mercados en donde deberíamos estar y aún no estamos? A ver, básicamente las exportaciones nuestras están un 62% en Europa, un 12-13% en los Estados Unidos y tenemos todo el mercado de Sudamérica que ha crecido mucho este año, ¿no? Entonces, en el mercado americano estamos, pero tenemos que pagar impuestos, 12% del atún en agua y 35% por el atún en aceite. Si logramos llegar al acuerdo comercial con Estados Unidos, ahí se nos abre una oportunidad inmensa, porque ese es el mercado más grande del mundo, digamos, ¿no? Similar al de Europa. Europa crece más o menos a un ratio de 1,9% al año. Europa tiene una gran tradición de consumo de productos del mar. Mire usted que, por ejemplo, España tiene 27 kilos per cápita de consumo de productos del mar, Italia 25, etc. Aquí en el Ecuador, a pesar de tener todo el pescado que tenemos, apenas llegamos a 7 kilos per cápita, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que hay, el espacio que hay. Entonces, en el Asia no, es muy difícil que podamos entrar porque todos los países asiáticos son pescadores y competir con ellos en su propia casa es muy difícil. Se están haciendo esfuerzos en el Medio Oriente, que también es un sector que consume, pero se ha visto afectado por el tema de los precios del petróleo y todo lo demás. Pero si nosotros consolidamos bien Europa, con el tema de la tarjeta amarilla, lo levantamos, todo lo demás, si nos consolidamos, como de hecho estamos consolidados en Sudamérica, y logramos el acuerdo con Estados Unidos y Centroamérica, estamos, digamos, bastante bien posicionados en cuestión de mercados para poder vender esa gran producción que tenemos. Perfecto, o sea, entonces se avisora un panorama que podría ser beneficioso para el sector pesquero a largo plazo. Es lo que puedo Sin entender. duda,
Sin duda que sí, toca trabajar mucho, toca gestionar mucho, pero para eso estamos y nosotros cada vez que tenemos estas reuniones y estas conversaciones siempre decimos, nosotros privilegiamos el diálogo, tenemos nuestros puntos de vista, somos muy claros, somos muy transparentes y también somos muy, cuando toca, somos muy duros en defender lo que hacemos, ¿no? Así que, pero yo veo, visualizo un futuro bueno, digamos, para el Ecuador en ese sentido. Perfecto. Sí, justo hace un rato mencionaba Bruno que se ha fortalecido el comercio con Sudamérica, digamos, con los países vecinos. En ese sentido, sí quería consultarle, ¿esto se debe a una gestión propia del país como tal o se debe también a los bloques como la CAN, como Mercosur? ¿Son útiles estos bloques de países para el comercio de la pesca en particular? Sin duda, sin duda. Tenemos, como usted bien ha dicho, tenemos por un lado la CAN, que nos permite exportar libre de impuestos, a pesar de que fíjese usted con el Perú, increíblemente, siendo vecinos con el Perú, como Perú, por su política comercial, llegó a un acuerdo con un país del Asia, está inundado de productos del Asia, porque ellos tienen otras economías, otras escalas, otros subsidios, otras cosas, se le hace difícil a las empresas ecuatorianas competir con el atún que viene de Tailandia. Entonces ahí tenemos un problema. Pero después, con el Mercosur tenemos un acuerdo, en Argentina funciona bastante bien, en Chile funciona bastante bien, en Brasil se han hecho esfuerzos, Brasil es un país muy nacionalista, se han hecho esfuerzos para poder entrar se está logrando, pero el resultado global es que este año vamos a tener una reducción de más o menos 4% en las exportaciones en comparación con el año pasado, pero dentro de eso, Sudamérica ha crecido, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando fuertemente ahí y eso es lo que hacen los departamentos comerciales de todas las empresas. Ahora un poco para hacer la consulta, hace un rato usted hablaba del futuro de la pesca y todo eso. ¿Cuál es la visión del sector pesquero del país en cuanto al cambio climático? Sabemos que el clima va a ir aumentando las temperaturas y yo intuyo, bueno, yo no soy un experto en esto, pero intuyo que eso afectará en las especies que normalmente pescamos. Sí, sí, sin duda. Mire, en el caso del atún, por ejemplo, el atún es una especie altamente migratoria que nada asociada 100% a corrientes y temperaturas. Eso ya hay algunos papers en ese sentido y se habla de que los stocks pueden correrse desde los caladeros tradicionales, ¿no? Eso no quiere decir que el pescado va a dejar de existir y que la hembra atún va a dejar de desovar, no, pero sí va a haber una redistribución en cuanto a esta pesca que es altamente migratoria. En las pesquerías endémicas, que en el caso del Ecuador, pues no es como Chile, que Chile, por ejemplo, tiene el jurel, o Perú tiene anchoveta. Nosotros tenemos una pesquería multiespecie, ¿no? Y tenemos una pesquería muy rica en peces demersales. Por la confluencia de la corriente cálida del Niño, de la corriente fría del Humboldt, la subcorriente fría de Cranwell, eso crea un ambiente muy especial y por eso tenemos una pesquería multiespecie. El cambio climático definitivamente va a tener un impacto, pero básicamente lo que se prevé es que haya una redistribución de los stocks dentro del mar, porque se moverán hacia lugares donde las temperaturas sean más adecuadas. Hoy por hoy estamos teniendo la niña, que va a durar posiblemente hasta el primer cuarto del próximo año, y ya sabemos que las aguas frías son proclives a un mejor reclutamiento, ¿verdad? Porque como hay mucho plancton, fitoplancton, hay mejor reclutamiento, y entonces cuando pase la niña vamos a tener unas capturas muy buenas, ¿no? Pero de cara al futuro es lo que se prevé y es lo que dicen los papers de los científicos, Perfecto. que haya una No, redistribución de los stocks. Bruno, un poco hemos ya conversado los temas que habíamos planteado. No sé si usted de pronto quiere plantear un mensaje final en torno al tema que hemos conversado y viendo pues que el país muy pronto pues cambiará de escenario político y eso traerá pues cosas seguramente distintas para el país. A ver, sí, sí, por supuesto que sí. Mire, yo le decía al principio que el Ecuador eligió allá por enero del año 2000
la moneda de curso legal, el dólar. Yo he tenido inclusive discusiones dentro de mi gremio porque alguna vez alguien pensó que ya era hora de salirse de la organización para poder ganar competitividad por la vía de la devaluación de la moneda y todo eso. Eso yo he tenido que pelear fuertemente y yo no estoy de acuerdo con eso porque no puede ser posible que yo esté feliz teniendo, digamos, un esquema que me favorece y el resto de la gente empobrecida. Eso no puede ser. Tenemos que ir a un país de igualdad de oportunidades, tenemos que ir a un país en donde haya libertad con control, no libertinaje, y tenemos que ir a un país donde haya respeto a la propiedad privada. Allá tenemos que ir. Entonces, la forma, decía una vez Felipe González, el mejor plan social que cualquier gobierno puede poner a disposición de su pueblo es aquel donde la gente tenga un empleo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el empleo se logra a raíz de las inversiones. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que por cada $10,000 de inversión se crea una plaza de trabajo. Entonces, digamos que fuéramos capaces de traer al país, como lo hace Perú, como lo hace Colombia, como lo hace Chile, 5.000, 10.000 millones de dólares al año en inversiones, divida eso para 10.000 y usted va a ver los puestos de trabajo que se van a crear. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No soporto, realmente me parece que ya es inaceptable escuchar propuestas de ciertos candidatos totalmente demagógicas y totalmente, digamos, populacheras, ni siquiera populistas, ¿no? Esta política de regalar, que el rico, que el pobre, mire, eso ya no va más. Es verdad que hay unas diferencias y tenemos que luchar para que esas diferencias se acorten. Por ejemplo, le cuento, nosotros, el Comité Empresarial Ecuatoriano, hace 3 años nos encomendó a un grupo de miembros del comité, el cual yo lo presido. Ahí está Andy Wright, está Lucho Baker, está Isabelita Novoa, está Daniela Avellán, está Ignacio Bustamante, está Cristina Páez, está Andrea Tello. Todos hemos venido trabajando en un tema de plantearle al Ecuador una visión para el 2030. Y tenemos 3 ejes de trabajo. Uno, el tema de la desnutrición infantil, que hoy día oigo que hasta la vicepresidenta ya está hablando del tema. 2, el tema anticorrupción. Y 3, el tema productividad y competitividad. En el tema de la desnutrición infantil, tenemos un programa armado que ya está funcionando. Hay un plan piloto que está funcionando ya, y la idea es que el momento que tengamos la data suficiente, ese programa lo podamos replicar, porque ¿cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades si el 28% de nuestros niños son desnutridos? Entonces, esos niños que en los primeros 1.000 días de su vida, que se cuentan de los 9 meses en el vientre de la madre y los 2 años posteriores, no recibe la alimentación suficiente para formar todo su tejido neuronal, que después es el que le va a permitir adquirir conocimiento. Entonces, de partida, ahí hay una desigualdad enorme y eso tenemos que eliminarlo. Y ya desde el punto de vista de los costos, está eso más que estudiado, que eso tiene un impacto sobre el PIB de los países mayor al 4%. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente. Ese eje lo está liderando Lucho Bacle con Andy Wright y va muy bien. En el tema anticorrupción, yo siempre digo, si solamente lográsemos idealmente eliminar la corrupción en el país, hasta nos sobraría plata. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos trabajando en 2 vías. Una, en la parte privada, con una iniciativa que nos ha ayudado mucho Nestlé, porque ellos fueron los que iniciaron, que es todo el tema antisoborno en su cadena de valor. Hay toda una metodología que ya la estamos implementando y algunas empresas, tanto de Quito como de Guayaquil, ya las estamos montando ese esquema. Y 2, en la parte pública, en temas de compras públicas y todo, poder a través de las plataformas electrónicas, el blockchain y el control de la trazabilidad y todo, poder generar mejores herramientas para poder comprar mejor. Yo tuve la oportunidad de asistir a Pablo Arosemena Marriott de la Cámara de Comercio de Guayaquil invitó a un chico joven, un doctor en Derecho Administrativo, brillante el tipo, compañero de Pablo en una maestría, que hoy día es el director del Servicio de Compras Públicas de Colombia.
y él nos contaba cómo aplicando estas tecnologías han podido ahorrar cantidades inmensas de dinero al fisco colombiano, ¿verdad? Y comprar mejor y más y oportunamente para las empresas que demandan. Entonces, ahí hay mucho trabajo. Mire, revisando las cifras del presupuesto, en el rubro de compras y bienes de servicios del sector público más o menos son 3.800 millones de dólares. Se habla pues que la coima es del orden del 20-30%. Digamos que es el 20%. Entonces el 20% de 3.800, ahí tiene usted más de 1.000 millones de dólares. ¿Verdad? Que eso, si fuéramos Claro. idealmente capaces de controlar, esa plata serviría para los programas sociales y para una serie de cosas. Y tenemos el tercer eje en el cual también estamos trabajando fuertemente, que es el de ver cómo mejoramos la productividad y la competitividad de las empresas agregando tecnología. Hoy día estamos hablando de la revolución 4.0, la robótica, la inteligencia artificial. En esas cosas tenemos que trabajar, pero para poder trabajar en todo eso, que son políticas, digamos, necesarias, pero de largo plazo, se necesita tranquilidad, se necesita reglas claras. Entonces no podemos aceptar que vengan unos populacheros a querer vender humo a la gente y a ofrecer cosas que no van a poder cumplir. Además que ya tenemos una historia reciente y sabemos lo que eso significa. Entonces, mi mensaje sería que tengamos fe en el Ecuador. El Ecuador es un país maravilloso, con un potencial enorme, ¿ya? Y tenemos todo para constituirnos en un país para vivir, como digo yo. Pero depende de nosotros, porque nadie va a venir a darnos haciendo. Nosotros mismos tenemos que labrarnos nuestro propio camino y nuestro propio futuro. Así que voy a usar las palabras del presidente Sicto Durán cuando dijo, sí se puede y tenemos todos que arrimar el hombro para sacar nuestro país adelante. Bueno, Bruno, entonces le agradecemos muchísimo la participación en este diálogo que hemos tenido. Pues muchas gracias por comentarnos un poco cuál es la visión a futuro de la Cámara y sobre todo del sector pesquero del país.